¿Qué tal? Soy Marlene Ceballos y en nombre de Global Links me complace darles la bienvenida a este webinar titulado Claves para un análisis de brechas de seguridad exitoso. Hoy contamos con la participación de Ángel Cruz, a quien ya pueden ver en pantalla. Ángel es ingeniero en sistemas computacionales especializado en tecnologías de la información en ISO 27001, en administración de vulnerabilidades y riesgos de ciberseguridad. En el ámbito profesional cuenta con experiencia como catedrático de nivel superior en áreas de TI y supervisor de TI en el sector inmobiliario, agropecuario y de servicios. Además, es desarrollador independiente centrado en sistemas web y desarrollo móvil. Muy bien, como siempre les hacemos el recordatorio que estaremos recibiendo sus dudas y preguntas sobre el tema que esté explicando Ángel únicamente en el apartado de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar la sesión tendremos un espacio para poder responderlas. Eh, bueno, pues no me queda más que agradecerles, darles la bienvenida nuevamente y Ángel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene. Buen día a todos. Como ya les comentaba mi compañera, mi nombre es Ángel Cruz y los voy a estar acompañando a lo largo de este tema, claves para un análisis de brechas de seguridad exitoso. ¿Sí? Es un tema bastante útil que seguramente muchas organizaciones, muchos roles de distintos niveles tratan de realizar a veces y no es que los hagamos mal, pero hay varios puntos clave que pudiéramos estar ahí olvidando. Entonces, vamos a empezar un poquito a explicar qué es precisamente este análisis de brecha. El análisis de brecha, haciéndolo muy general para esta primera introducción, y obviamente lo vamos a ir explicando más a detalle, es justamente una revisión de dónde nos encontramos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Básicamente esto lo hacemos, nos dice de forma sistemática porque tratamos de que estos análisis puedan ser también continuos, es decir, yo puedo tratar de comparar mi análisis de brechas, por ejemplo, del año 2020, 2021, 22, y como lo hago de forma sistemática, puedo ir comparando los resultados precisamente de diferentes años, por ejemplo, y ver entonces mi evolución completa. Porque algo importante es que generalmente estos análisis de brecha que estamos utilizando para poder implementar algún estándar, para cumplir con alguna normativa, alguna regulación, etcétera, generalmente no son cosas que hagamos pues de la noche a la mañana, ¿no? Sino muchas veces es un enfoque como bastante continuo para poder llegar hasta ahí. Y por supuesto, sí podríamos tratar de hacerlo de la noche a la mañana, pero obviamente si lo hacemos gradual es mucho más sencillo, ¿no? También va a depender de cada organización, si se puede dar, digamos, ese lujo de hacerlo de manera, eh, parcial o lo tiene que hacer todo, digamos, de golpe, ¿no? La otra forma. En ambos casos es factible, es posible. Igual con estos datos que vamos a ir compartiendo, veremos cuándo es necesario hacerlo de una u otra forma también, ¿no? Entonces, identificando estos dos estados que generalmente los tenemos como estado actual y estado deseado, ¿no? En inglés los ponen como el as is y el to be. Es la idea general de cómo descubrir entonces esa brecha, ¿no? ¿Cuánto hay de diferencia entre lo que soy actualmente y lo que quiero llegar a ser? Eso es básicamente nuestro análisis de brecha, haciéndolo muy sintetizado, ¿sale? Todas las organizaciones entonces tratan de utilizarlo para diferentes áreas inclusive, pero ahorita nos estamos centrando precisamente en la parte de seguridad, ¿no? Y vemos por aquí algunos estándares, por ejemplo 27001, NIST, son algunos de los que generalmente lo incluyen como de manera obligatoria, ¿no? Mandatoria le decimos también en ocasiones, porque si no lo hacemos, no logramos conocer por completo nuestra organización, que igual es uno de los puntos que vamos a ir detallando precisamente. Entonces, ahora que tenemos un poco más de idea de lo que es precisamente nuestro análisis de brecha, vemos el por qué realizarlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Igual parte de los beneficios, que también los tenemos por aparte, de poder hacerlo. Entonces, en este caso vamos a empezar con la parte del cumplimiento normativo, ¿no? Porque les decía, ahorita tal vez con ISO 27001 o algunos otros también estándares de la familia ISO o del mismo 27001
nos piden determinar en dónde estamos y qué vamos a realizar a futuro para llegar a ese estado, que en el caso de 27001, por ejemplo, es el cumplimiento de cláusulas y controles que el estándar establece. Pero no es lo único, tenemos, por ejemplo, también, en este caso de ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la ley IPA, para la parte de salud, por ejemplo. Hay regulaciones específicas, también PCI pudiera ser, NIST que mencionábamos hace un poquito. Entonces, puede que tengamos la necesidad de estandarizarnos, de regularnos, y un análisis entonces nos va a ayudar muchísimo para poder determinar el plan de acción que necesitamos para cumplir con ese estándar. Puede ser también en apoyo a la gestión de riesgos, que es otro punto importante que luego tenemos en las organizaciones. No es lo mismo este análisis de brechas que estamos viendo que un análisis de riesgos, pero se van complementando, lo mismo que muchas veces el análisis de impacto al negocio, el VIA, junto con el análisis de riesgos. Entonces, dentro de ese tenor en el que se van auxiliando, nos permite entonces identificar y priorizar mi análisis de brechas, en dónde estamos, igual por así decirlo, más flacos o de dónde cojeamos, para poder entonces poner ahí más recursos, ponerle el foco y poder entonces ir mejorando. ¿Sale? Entonces, es una de las funciones también que tenemos dentro de. Puede ser también la misma optimización de recursos con esto último que comentábamos, porque no tenemos recursos infinitos en las organizaciones, aunque así lo parezca y pudiéramos ser de las organizaciones más grandes en algún sector o en algún ramo, siempre los recursos son finitos, ¿no? No tenemos personas infinitas, no tenemos dinero infinito y por supuesto tiempo infinito. Entonces, necesitamos saber a quién le determinamos qué cantidad de personas, de temas económicos, incluso tecnologías, materiales, etcétera. Con la priorización que mencionábamos con la gestión de riesgos, determino entonces dónde se necesita más, ya sea por que es una debilidad que tenemos o simplemente porque es algo que necesitamos cubrir o cumplir con lo primero que decimos de regulaciones en el menor tiempo posible, ¿sí? También tenemos la preparación y resiliencia, que esto nos ayuda porque al conocer estas debilidades, podemos nosotros entonces defendernos, cubrirlas, quitarlas. Igual a veces hablamos de debilidades y vulnerabilidades. Entonces podemos cubrirlas o hacerles frente y este análisis de brechas nos ayuda nuevamente a identificarlas y con el plan de acción que mencionábamos, pues dar una respuesta, ¿no? Y ahora, el primer punto que teníamos, que como que me lo saltaba tantito, porque la idea es que este análisis de brechas, aunque muchas veces es algo un poquito técnico, también vamos sobre la parte de procesos, de personal, inclusive parte, por ejemplo, de capacitación, tiene mucho que ver. Entonces, no es solamente esa parte como técnica, sino que al final, con el conjunto de todo esto que veíamos, termina siendo una decisión estratégica que necesitamos estar implementando y no solamente implementarla, sino realmente darle seguimiento, ¿sale? Porque este análisis es como un parteaguas, ¿no? De aquí empezamos y luego queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero esa identificación inicial, como ahorita comentábamos, es precisamente lo que necesitábamos, ¿no? Nos ayuda a definir entonces estrategia dentro de la organización. Ahora, para poder realizarlo, ¿cómo podemos hacer este análisis? Puede haber diferentes maneras. Este que vamos a presentar es como un poquito general. Por ejemplo, NIST tiene un poquito más de pasos, pero es básicamente lo que la mayoría de los estándares o regulaciones nos piden, ¿sale? Entonces, vamos a tener 5 pasos estructurados para poder realizar nuestro análisis. El primer paso, la definición y el alcance. Con esto vamos a poder saber qué es lo que queremos lograr también con ese análisis, ¿no? Y la parte del estándar es el criterio que nosotros debemos de establecer, ¿sale? Entonces, para el primero, el análisis, el alcance, perdón, nos dice qué se va a revisar, ¿sale? Hay que definir entonces motivo, como decimos, ¿no? Motivo, razón, circunstancia que nos pone en el predicamento de hacer un análisis, ¿sale? ¿Cuál es la razón? Voy a cumplir con 27001.
me lo pidió tal vez alguno de mis proveedores o algún cliente muy importante, es una regulación que entró en el país, etcétera. Ese es parte de ese alcance, porque hay que identificar también la organización que lo va a realizar, qué es lo que requiere, qué es lo que busca. Por ejemplo, podemos incluir dentro de ese alcance algo que llamamos también el análisis del contexto. Conocer entonces cuál es mi misión, mi visión, cuáles son los recursos con los que cuento, cuáles son mis objetivos entonces a corto, mediano, largo plazo. También cuál puede ser esa motivación, decíamos. Entonces, todo esto en conjunto nos ayuda. Para ello, muchas veces dentro de este alcance, junto con el análisis del contexto, hacemos, por ejemplo, ejercicios FODA, ¿no? Estos sencillos de fortalezas, oportunidades. Podemos hacer un análisis PESTLE, podemos hacer tema de investigación, por ejemplo, de campo con clientes, con proveedores, con el mismo personal, etcétera, ¿no? Todo eso nos ayuda mucho a tener pues un panorama amplio, completo de qué es lo que buscamos como organización. Ahora, lo del estándar que les decía, ¿no? Que en este caso ya nos dice estándar de referencia. Básicamente ese es el criterio, ¿no? Les decía, si estamos hablando de ISO, pues bueno, las cláusulas y controles que tenemos para cada uno, ¿no? 27001, alineado mucho esto de seguridad de la información por la implementación del sistema de gestión. Entonces, si yo ya defino ese criterio, eso qué es lo que voy, digamos, a adecuarme, a tomar como forma, ¿no? O como seguimiento, con eso ya puedo empezar, ¿no? Por eso nos dice que es cuál es la meta, ¿no? Cuál es, digamos, la normativa, el estándar, es decir, el criterio con el que vamos a ir midiendo lo que ya tenemos y posteriormente a dónde queremos llegar. ¿Sale? Que es muy importante que nosotros tengamos bien claro cuál es ese criterio que vamos a utilizar, ¿no? Que les decía NIST, ISO, lo de PCI, etcétera. Sin importar cuál sea, hay que conocer también ese estándar, regulación, para poder utilizarlo como métrica. Paso 2, la recolección de la información, ¿no? Que este les decía es el paso del ASIS o el dónde estoy, dónde me encuentro, qué soy en este momento, ¿sale? Y obviamente como organización, cuánto personal tengo capacitado, cuáles son los recursos materiales, tecnológicos con los que yo cuento, también cuánto tiempo tengo para poder cumplir esta necesidad de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, con PCI o NIST. Todo eso está dentro de, ¿sale? Es parte de ese conocimiento que debemos de tener. Por eso nos habla de, por ejemplo, revisar la documentación existente, políticas, procedimientos, manuales, todo lo que nosotros ya tenemos diseñado, ¿no? Por ejemplo, para 27001, que lo tenemos como muestra ahorita, las cláusulas y controles decíamos. ¿Cuáles son las que ya tengo de todas estas cláusulas? Ya tengo quizás la parte de liderazgo, ya tengo la parte de mejora continua, tal vez me hace falta ver más en los controles, quizás no tengo la parte de desarrollo, pero ya tengo parte de recursos humanos, etcétera. ¿Sale? Esa es como la idea. Por eso les decía que el criterio es algo que también tenemos que conocer, ya sea porque llevamos un curso, tenemos a alguien externo o nos estamos entonces haciendo alguna auditoría, la razón que sea necesaria, pero que conozcamos de ese tema. Podemos realizar entrevistas también con el personal clave, y aquí precisamente con 27001, TI, recursos humanos, la parte de legal, a veces adquisiciones, la parte operativa y estratégica, para ahondar, digamos, en toda la organización, es importante, ¿no? Quizás no voy a ir de uno por uno en todos los empleados, pero sí al menos con las cabezas, por lo menos, ver en esta área qué se hace, en esta otra área qué se hace y todo eso alineado al criterio, que en este caso estamos hablando de 27001, ¿no? Entonces, ¿cómo cumplimos quizás la parte de respaldos y nos vamos con la parte de TI, ¿no? Para la generación de políticas, también tal vez hay un área de riesgo, de cumplimiento, etcétera. Con todos ellos ir viendo la razón de por qué estamos como estamos, ¿no? En este caso, porque esa es la idea de este paso, recolectar toda esa información y poder ponerla entonces dentro de nuestro análisis. Entonces, además de esa parte documental, también nos habla de evaluar los controles de seguridad con los que nosotros ya contamos,
que recuerden que tenemos controles generalmente administrativos, que son estos documentales, los físicos y los tecnológicos, que son la división que habitualmente encontramos. Entonces, para ello también nos podemos ayudar, como les decía, de algún otro tipo de ejercicios, ¿no? Alguna prueba de penetración, un análisis de vulnerabilidades, simplemente con alguna auditoría podemos ver también si están implementados, si no están, si son efectivos, etcétera. ¿Sale? Les digo, la idea general es conocernos perfectamente. Pasamos entonces a la etapa 3, que ahora sí es la identificación y la documentación de brechas, ¿no? Aquí ya tenemos el gap, ¿no? Justamente la brecha que tenemos que cubrir. Ya aquí lo hacemos con el estado deseado que queremos alcanzar, ¿no? También a veces le ponemos la meta. Entonces, ya identifiqué cuáles son todas esas cosas que sí tengo. Como conozco el criterio, justamente salió que me hace falta el punto 3, el punto 5, el punto 8, etcétera. Entonces ya conozco esa parte de la brecha, lo que no tengo, ¿no? Por lo tanto, entonces ya puedo hacer mi comparación de lo que debería de hacer, que es mi criterio, lo de que debería de tener, con lo que realmente estoy haciendo, que es mi estado actual, ¿no? Por lo tanto, entonces, yo ya identifico, por ejemplo, de 5 puntos, tengo el uno, 2, 3, me quedan 2. Esos 2 hay que cumplirlos, son los que voy a documentar, los que voy a tener definidos para darles un plan de acción, ¿no? Que ese es el siguiente punto. Entonces documento cada deficiencia identificada de forma clara, sobre todo el por qué no estamos cumpliendo con mi criterio, quién es responsable de cumplirlo o a quién se le va a asignar esa responsabilidad. Y bueno, con ello entonces pasar precisamente a nuestro plan de acción y realizarlo. ¿Qué les digo? Ese ya es nuestro punto 4. Ahora sí, priorización y plan de acción. Como ya tengo documentado en este ejemplo chiquito las dos puntos que me hacen falta, pues ya puedo saber entonces qué tan impactantes han sido. Por eso nuevamente pudo haber habido también un análisis de riesgos, de impacto al negocio, un análisis de vulnerabilidades, decíamos. Todo esto nos ayuda mucho a conocer lo que somos y a dónde vamos. Entonces ya podemos priorizar, ¿no? Clasificar estas brechas, por ejemplo, por criticidad, alineado, por ejemplo, esto del riesgo, impacto, probabilidad, puede ser la cantidad también de recursos que yo necesite para poder realizar, digamos, esta implementación, puede ser la necesidad que yo tenga de cumplimiento con mis clientes, con los proveedores, decíamos, puede ser algo que yo necesito, no sé, sí o sí para entrar a una licitación, etcétera. Entonces, todos esos factores posibles son los que me ayudan a priorizar. Y aquí igualmente cada organización va definiendo cuál es su propio criterio para priorización, ¿no? Porque recordemos que cada organización es distinta. Para la organización X no es lo mismo de priorización que para la priorización de la empresa Y, ¿no? Entonces cada una va definiendo por qué priorizarlo, ¿no? Repito, puede ser por temas de recursos económicos, de personal, es algo que ya me están exigiendo, es lo más crítico porque ya hay muchas vulnerabilidades, etcétera. La idea al final, en este punto de priorización, es que nosotros ya sepamos cuál es uno, cuál es dos, cuál es tres, etcétera, ¿no? ¿Cuál voy a hacer entonces primero y cuál puede esperar? Ahí entra entonces ya el plan de remediación, que dentro de esto es mi plan de acción para ejecutar cualquiera de estas actividades necesarias, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar nuestro plan con acciones ya sea correctivas, preventivas pueden ser, quiénes son los responsables de realizar estas acciones y también cuáles son los plazos específicos. Que ese es un punto importante que también a veces las organizaciones pues tienden a olvidar, ¿no? Como ya sé qué tengo que hacer, ya sé quién lo va a hacer y ahí queda, ¿no? Pero como hablábamos desde el inicio, que hay que darle un seguimiento a todo esto, hay que poner entonces también metas específicas, ¿no? Entonces, para esto tienes una semana para hacerlo, tienes un mes, tienes 6 meses, un año quizás, porque obviamente hay distintas priorizaciones, ¿no? Y hay distintos también actividades, cada una, pues obviamente con tiempos reales,
con recursos reales, todo eso tiene que estar presente, pero sí tenemos que dejarlo específico. Y dentro de esto, que ya igual pasando al siguiente punto, poder hacer entonces el seguimiento, ¿no? Ya dije que lo va a hacer Juanito, ya dije que lo va a hacer en un mes, ok, vamos entonces a trabajarlo y vemos qué es lo que sucede, que ahí ya entra el paso 5, el informe final y el seguimiento, ¿sale? Entonces, para mi informe es básicamente esto de presentar los hallazgos a la dirección, porque dentro de mi plan de acción, de mi plan de ejecución, que igual ahorita vamos a hablar de esos temas, vamos a ver qué dirección tiene que dar como que su visto bueno, tiene que autorizar, tiene que decirme, no, aquí no me pongas a Juan, ponme a Pedrito, ¿no? O ponme a María. O esto que dices que en un mes, mejor que sea en dos, porque ahorita no tenemos, no sé, recursos, etcétera. Todo eso tiene que verse justamente con las áreas involucradas, tanto quienes van a ejecutar como quienes van a supervisar y quienes van a autorizar también. Entonces, por eso presentamos los hallazgos a dirección, la hacemos partícipe, que realmente no solo en este punto final, sino en todo el proceso deberían estar también al menos informados. Y bueno, con ello entonces poder dar respuesta a cada una de esas necesidades priorizadas que ya tenemos, ¿sí? Ahí también establecemos entonces nuestro mecanismo de seguimiento. Esto para poder asegurarnos de que nuestro plan, el que ya se definió, el que ya autorizó la dirección, se puede entonces realizar y se cumpla. Y al cumplirlo, tengamos entonces nuestras brechas, digamos, cerradas o desaparecidas, porque mi estado actual se convierte ahora en el estado deseado, ¿sale? Cuando ya logramos terminar entonces todo ese proceso, todo ese plan, mi último estado, que era el deseado o la meta, se tiene que convertir en mi estado actual, ¿no? Y como hablábamos de hacerlo a veces en parcialidades, no todo quizás de golpe, ok, tengo un nuevo estado actual, nuevamente identifico, ¿no? ¿Cuál es mi estado actual? Porque pudieron haber cosas que hubieran fallado, que están deficientes, etcétera. Entonces, vuelvo a definir un estado actual. Vuelvo a hacer mi análisis, identifico mi nuevo estado meta también, obviamente basándonos en el mismo criterio para que sea un seguimiento, y vuelvo a ver entonces un nuevo gap, ¿no? Un nuevo análisis de brechas. Y bueno, es algo continuo que tenemos que seguir haciendo. Tal es parte igual de la mejora continua de la que se habla desde hace ya bastante rato y que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Entonces es algo, decíamos en un inicio, sistemático, pero también cíclico para que se continúe estableciendo que estamos en el estado deseado. Porque ya saben, los objetivos cambian, el entorno cambia, entonces no podemos quedarnos simplemente con un ejercicio y olvidarnos de él, ¿sale? En ese punto. Un ejemplo muy sencillito entonces de esto, aquí les pongo algunos controles de 27001. Precisamente tienen su descripción, su estado actual y el estado deseado, ¿sale? Entonces, mi estado actual con el control 7.1 dice que está implementado. Mi estado deseado es que se mantenga implementado. Para el 7.2 está parcialmente implementado. Quizás hubo ahí algunas áreas en las que no tenemos controles físicos de entrada o a veces no lo hacemos, lo que haya sido. Mi estado deseado, que sí esté implementado. Entonces ya vemos igual ahí parte de la brecha, ¿no? En este caso como más negativa, porque al menos en el anterior es mantenerlo, ¿no? Seguir trabajando bien. En este otro es, no lo estoy haciendo bien, corregirlo, ¿no? Luego el 7.3 que nos dice el aseguramiento de las oficinas, salas e instalaciones. Mi estado actual dice que no está implementado. No logramos tener evidencia, no hay un proceso, no hay manuales, etcétera. Voy a mi estado actual y les decía, si por recursos, etcétera, no puedo hacerlo todo de una vez, en lugar de pasar implementado, decidí ponerlo como parcialmente implementado. Ese es mi estado deseado, ¿sale? Que yo ya tenga quizás un control, una política, un procedimiento, que yo informe a las personas, pero sé que no va a estar del todo listo quizás para mi siguiente análisis. Ok, lo dejo como parcialmente implementado. No es una decisión, digamos,
estratégica igual para esta organización. Luego el 7.4 está implementado, lo mantenemos. El 7.5 está parcialmente implementado y buscamos también implementarlo. Entonces, yo ya sé cuáles son, repito, mis deficiencias, que digo, para haber llegado a este simple juego de palabras, ¿no? De implementado, mantenido, no implementado, parcialmente implementado, tuvimos que haber hecho todo ese proceso previo. Conocer a la organización, ver por qué lo tienen, ver por qué no lo tienen, quién es el responsable, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese trabajo previo se plasma aquí, ¿no? Y por supuesto, ya cuando lo llevemos al plan de acción y todo esto, ya hay que poner responsable de que va a implementar este control 7.1 o que lo va a mantener, quién es el responsable de vigilarlo, en cuánto tiempo se va a corregir esta deficiencia, debilidad, esta brecha, etcétera. ¿Sale? Todo eso obviamente hace falta todavía. Incluso, pues obviamente igual aquí por el tamaño, ¿no? Lo ponemos así, pero la idea es que también se tenga información de cómo obtuvimos este estado actual, ¿no? Se hicieron entrevistas, se revisó documentación, en cuánto tiempo se realizó, etcétera. Todo eso nos ayuda mucho a poder trabajar con ello. Ahora, ¿quiénes deberían de hacer entonces este tipo de ejercicios? Digamos, quién es responsable de lanzarlo. Y aquí pudiéramos decir que cualquiera puede hacerlo porque pudieran asignarnos esa responsabilidad, pero hablando de estos análisis de seguridad, precisamente hay roles específicos. Generalmente el gerente o líder de TI, el CISO o alguno similar son quienes deberían de llevar el ejercicio de primera mano, ¿no? Al menos como parte interna de la organización. Porque estos tienen, se supone, conocimiento bastante profundo de los sistemas, de la cultura de la organización, políticas, procedimientos, todo esto igual y aparte, perdón, a nivel más estratégico, gerencial, pero al mismo tiempo tienen comunicación con la parte más operativa, quienes implementan. Entonces son justamente la persona ideal para poder realizarlo, ¿no? Entonces, como ventajas, hay alto conocimiento contextual de la organización, controles, etcétera. Costo potencialmente menor porque se supone que ya forman parte de la organización. No los estoy contratando, es parte de su trabajo, inclusive pudiéramos decirlo. Pudiera estar involucrado o realizarlo alguna consultoría externa, ¿no? Y esto sobre todo que sea pues, precisamente independiente a la organización, ya que hay como dos juegos importantes, porque esto puede ser no siempre, pero en alguna ocasión, precisamente para tener como una vista nueva, no algo distinto. A veces dimos que no esté viciado el ejercicio. Entonces, estas personas, que por supuesto tienen conocimiento, pueden realizar el análisis, pero pudiera ser que lo hacen entonces de forma mucho más independiente, ¿no? No quiero decir como exactamente honestas, pero en teoría pueden ver, les decía, con otros ojos lo que alguien que ya está aquí y lo ve todos los días pudiera pasar por alto algunas cosas, ¿no? Entonces, no hay estos sesgos internos, ¿no? Que mi amigo, conocido, o es algo que reviso habitualmente y me lo salto, ese tipo de cosas, ¿no? Están especializados, tienen conocimiento, les digo, como de los estándares o el criterio que yo necesito, y entonces me dan como ventaja una objetividad máxima, conocimiento de mejores prácticas y como seguramente hacen este ejercicio con 10, 20 empresas quizás al mes, en el año, entonces imagínense a cuántas, hay mucha experiencia de qué es lo que están haciendo otros y obviamente como algo bueno, inclusive también ejemplos malos quizás nos puedan traer para poder ayudarnos a no cometer esos errores, ¿no? Y obviamente los buenos pues sí estarlos implementando. Es como la ventaja que también tenemos, ¿no? Decimos a veces, ¿no? Como sangre nueva, conocimientos nuevos, alineados a toda esa experiencia que pueden tener. Y por supuesto, puede haber un enfoque híbrido, que igual dentro de esto sería lo mejor, sobre todo para ciertos ejercicios, porque les digo, puede ser que el equipo interno lo haga como de manera habitual, pero una vez al año, dos veces al año, nos apoyemos de alguien externo, ¿no? Entonces, ahí se aplica también el enfoque híbrido, donde el equipo interno puede liderar y la consultoría externa
pues obviamente hacer como este coaching, ¿no? Dar validación, dar este apoyo, etcétera. Entonces combinamos ambos conocimientos, parte interna con la parte externa, ¿sale? Dentro de esto entonces, ¿cuándo es necesario que hagamos un análisis de brechas? Y aquí tenemos tres puntos claves, pero pueden haber también algunos otros. Entonces, hay momentos específicos donde sí o sí es necesario, ¿no? Que es esto mandatorio que mencionábamos. Porque además, como buena práctica, siempre es recomendable que lo hagamos. Les decía, ¿no? Como los de riesgos o los de impacto al negocio, quizás una vez al año por lo menos es la recomendación. Pero si yo tengo entonces el reglamento general, la ley de protección de datos, IPA, algún otro, leyes o regulaciones, me pueden obligar a hacer este análisis y mandar resultados, ¿no? Por ejemplo, igual luego algunas entidades regulatorias, ¿no? Por ejemplo, en el sistema financiero, también piden que este tipo de ejercicios, alineado muchas veces a estándares, se realicen y se compartan los resultados para poder comprender cómo está, por ejemplo, el sistema financiero de manera general en temas de seguridad. ¿Sale? Y, por ejemplo, a veces salen también esos reportes como habituales. Entonces, puede ser una de las razones, uno de los momentos donde se haga de manera mandatoria. ¿Algún otro? Un requisito contractual. Decíamos, proveedores, clientes. Alguien puede exigirme quizás estar manteniendo este análisis para, como decíamos, conocer continuamente cuáles son mis brechas, mis debilidades y poder entonces quitarlas, cubrirlas, ¿no? Eliminarlas, decíamos. Entonces, muchas veces clientes grandes, les decía, proveedores específicos pueden buscar que nosotros tengamos este análisis, en ocasiones igual compartir como resultados o planes de acción, como para determinar que realmente estamos manteniendo esta situación de mi seguridad controlada, actualizada, monitorizada, etcétera. ¿Sale? Y alineado a esto mismo, algún estándar pudiera también hacerlo, que sobre todo la mayoría de estos estándares, por ejemplo los de la familia de ISO o NIST, son de adopción voluntaria, entonces nosotros automáticamente nos estamos automandando a cumplir, pero pudiera ser, por ejemplo, con PCI, en el que sí o sí tenemos que cubrir igual ciertos requisitos, alineando igual esto contractual y de proveedores, para poder trabajar con, por ejemplo, pagos con tarjetas. Puede ser igual, decíamos, no sé, la ley SOX, para algunas organizaciones también, tener que cumplirlo. Entonces, siempre hay algún requerimiento que nos lo pide y si no, como buena práctica, es bueno realizarlo. ¿Cuándo deberíamos de realizarlo? ¿No? Que esto igual es un poquito distinto para cada organización, dependiendo de la regulación, el estándar, la normativa, etcétera, que pudiéramos tener, pero decíamos, ¿no? Momentos específicos y periodicidades para poder realizarlo. Puede ser anualmente, una vez al año, o puede ser algo periódico, que se haga 2 o 3 veces en el año para mantenernos. Nos puede ayudar entonces como parte de una evaluación de madurez, porque esto es importante. Decíamos mejora continua, ir haciéndolo a veces por parcialidades e ir viendo el crecimiento o el seguimiento que hemos tenido como organización, ¿no? Entonces, hacerlo así, periódico, mantiene nuestra postura de seguridad actualizada. Y con ello entonces, reducimos obviamente el riesgo que podemos llegar a tener de algún tipo de afectación, ¿no? Alguna denegación de servicio, alguna divulgación de información, etcétera, ¿no? Sobre todo, lo decíamos hace rato, ¿no? Porque la organización cambia con sus objetivos y también la parte exterior cambia, ¿no? Es un entorno volátil que tenemos. Puede ser antes de alguna certificación, aquí muy en específico, como parte normativa junto con quizás alguna auditoría, o para ayudarnos a que esa auditoría salga mejor haciendo una especie de preauditoría con este análisis de brecha, ¿no? Entonces, es una especie de preparación para las auditorías. Si estamos buscando y sobre todo hacerlo quizás antes de obtener una certificación, quizás como seguimiento, pues ya lo tenemos un poquito más inmerso, pero antes de,
nos sirve mucho, ¿no? Como para ver precisamente deficiencias y corregirlas y que podamos, en este caso, subir las posibilidades de obtener la certificación, ¿no? Puede haber cambios significativos. Decíamos, cambian los enfoques de la empresa, cambia el mercado. Puede ser quizás a nivel interno, inclusive tecnológico, esto de irnos a la nube, mantenernos on-premise, etcétera. Todos esos cambios también son buenos para disparar un análisis de brechas. Entonces, podemos tener alineado a los riesgos, que también lo mencionábamos, algún tipo de transición o adopción, por ejemplo, con alguna otra compañía, el lanzamiento de algún servicio, etcétera. Todo eso puede estar alineado a necesitar un análisis de brecha que nos ayude a identificar, a priorizar cualquier debilidad que tengamos. Y por último, algún incidente que también se pueda haber suscitado y que sea sobre todo como de carácter crítico, ¿no? Porque igual no todos los incidentes nos van a hacer quizás disparar algún análisis de brechas, pero estos críticos generalmente sí nos dan estas lecciones aprendidas como de mayor peso, ¿no? Entonces podemos ver por qué falló mi control, qué es lo que me hizo falta, qué más puedo hacer, quizás mi análisis previo no me dio todas las bases, amplió un poquito mi contexto o buscó nuevas tecnologías, etcétera. No hay bastantes puntos que nos ayudan entonces con estos incidentes críticos a poder decir, necesito conocer igual cómo estoy y hacia dónde quiero llegar, ¿no? Que recuerden que es el foco de nuestro análisis de brechas. Ahora, el apoyo que debe haber dentro de la organización. Lo principal, les mencionaba, la parte de liderazgo. Alta dirección, la gerencia, siempre tiene que estar comprometida o apoyar por lo menos, decíamos, con autorizaciones, a que nosotros podamos realizar estos análisis de brechas. Por eso, el primer punto es el compromiso visible, ¿no? Realmente no significa que dirección en específico tenga que llegar y decirle, ¿sabes qué? Ayuda a tu compañero, ¿no? Algo parecido. Pero puede en alguna sesión general, en algún aviso, decir que se está trabajando con un análisis de brechas, que se dé el apoyo, etcétera. Cambia muchísimo el panorama cuando liderazgo está inmerso, inclusive suelta por ahí algunas palabras a cuando no se ve, ¿no? O sea, cuando ese compromiso, aunque exista, no está visible, ¿no? Y les digo, nosotros que luego trabajamos con muchas organizaciones, vemos la diferencia de cuándo están y cuándo no están. También la dirección nos ayuda a la asignación de recursos, ¿no? Por ejemplo, con 27001, que lo hemos ido mencionando, tenemos cláusulas específicas de liderazgo en las que tienen que ayudarnos precisamente a asignar recursos o autorizar el uso de recursos para toda la parte de cláusulas y controles. Por lo tanto, con mi análisis de brechas, en el que busco cubrir esas debilidades, controles faltantes, cláusulas faltantes, porque ahorita estoy hablando de ese criterio, pues puede entonces necesitarse presupuesto para personas, para equipo, materiales, etcétera. Entonces, que dirección esté atento y nos autorice ese tipo de acciones, nos ayuda también con la priorización, el plan de acción y el seguimiento para poder quitar esas brechas. Lo mismo con la parte de la aceptación de riesgos, donde tiene que estar conocedor de cuáles fueron esas brechas que se encontraron alineadas a riesgos, ya lo decíamos, y bueno, que nos diga entonces, esta sí se cubre, esta no se cubre, etcétera, ¿no? Es parte un poquito también importante de todo ello. Ayudarnos entonces en el seguimiento, decíamos. Puede ser que también necesitemos el acceso a la información como parte de los recursos. Entonces, ya sea que nos autorice y sobre todo, voy a hablar ahorita como de nuestro lado, como consultoría, es importante que también se nos autorice el acceso a esa información cuando obviamente es necesario, porque si estamos trabajando en ese enfoque híbrido que mencionábamos, pues la parte interna seguramente sí lo tiene, pero nosotros desde fuera también queremos ver esa información para poder trabajar sin, digamos, ninguna especie como de tapujo o algo parecido, porque no conocemos toda la información, ¿no? Entonces, políticas, procedimientos, etcétera, todo eso lo debemos de conocer.
Y obviamente no solo nosotros parte externa, sino igual parte interna involucrada, que quizás no lo tiene habitualmente el acceso, pero ahorita se está involucrando, ¿no? Y lo mismo en ese mismo tenor, disponibilidad de personas, ¿no? ¿Quiénes van a estar a cargo de realizar ese análisis? Mencionábamos, por ejemplo, al CISO, al gerente de TI, a la parte de recursos humanos, a la parte de adquisiciones, pudiera ser, no sé, ventas, contabilidad, los que vayan a estar inmersos, que realmente lo estén. Si va a haber gente específicamente dedicada, porque muchas veces tenemos pues áreas de auditoría, decíamos, ¿no? De gobierno, riesgo y cumplimiento, los que vayan a ser, que estén asignados o disponibles también como parte de recursos para realizar nuestro ejercicio, ¿no? Y por último, la parte del post-análisis, ¿no? Esta parte del soporte, que es todo el seguimiento que les decía. Ya tengo mi plan de acción priorizado y voy a hacer un seguimiento continuo. Entonces, voy a hacer que mis brechas tengan un responsable, plazos, métricas claras, personas identificadas para poder dar el seguimiento y que se vaya cumpliendo, ¿sale? Y con el seguimiento continuo, que el cierre de las brechas realmente se tenga y se dé un informe de qué es lo que pasó. No teníamos este control, se implementó de tal forma, cumple ahora con nuestras métricas, está cerrada esta brecha, ¿no? Algo así de sencillo, pero que tiene que existir. Por lo tanto, todas esas personas responsables tienen que estar ahí alineadas con nosotros. Vemos algunos beneficios entonces que podemos tener que si se dan cuenta van a ver algunas que son necesidades que nos obligan a tener el análisis de brecha y al final se convierten en beneficios, ¿no? Por ejemplo, ahorro de costos, ¿no? Si prevenimos brechas, hablando sobre todo de estas de seguridad, vamos a tener de forma mucho menos costosa, ¿no? Una brecha que no fue explotada, por ejemplo, que no utilizó algún atacante, contra una brecha que estamos cerrando, digamos de manera ahora ya, post incidente, es decir, alguien ya logró, explotarla, robó información, generó una denegación, etcétera. Entonces, ese ahorro de costos puede ser que nos lo estamos haciendo sin darnos cuenta haciendo este análisis, ¿sale? Y todo previo a las necesidades que podemos tener. La inversión dirigida, hablábamos de los recursos finitos. Si yo ya tengo mi análisis de brechas, tengo mi priorización lista, pues bueno, es mucho más sencillo entonces que yo diga hacia dónde va el presupuesto para cada una de esas áreas, brechas específicas, personas que pudieran estar involucradas. Tengo mi hoja de ruta clara también, que esta hoja de ruta está alineada a nuestro plan de acción y al de seguimiento. Entonces, yo ya sé exactamente qué tengo que hacer como organización, el personal sabe qué tiene que hacer y no hay gente como teníamos brechas, qué es lo que estábamos haciendo, a qué le pongo foco ahora, etcétera. ¿Sale? Todo eso nos ayuda a corregir también. La defensa proactiva, alineado a este de ahorro de costos que mencionábamos. Nuestra estrategia entonces se está viendo alineada a la parte preventiva antes que la parte reactiva, ¿sale? Porque decíamos, reactivo es más costoso que preventivo, ¿sale? Hay que mitigar entonces antes de que se materialice algún riesgo. Podemos tener también una confianza mucho mayor con los clientes, ¿no? Podemos entonces identificar cuál puede ser la postura de seguridad que tenemos, ya sea porque demostramos tener nuestro certificado de 27001, que le estamos poniendo foco a la corrección de brechas de seguridad, etcétera. ¿Sale? Podemos tener entonces varios aspectos significativos. La ventaja competitiva. Decíamos en ocasiones alguna licitación o algo parecido, nos pide tener algún certificado, cumplir con alguna normativa. Pues bueno, con nuestro análisis entonces quitamos cualquier obstáculo, logramos certificarnos y tenemos una ventaja entonces, ¿no? Ya cumplimos con esos requisitos que alguien nos puede estar solicitando. Y bueno, el soporte a la dirección que también tenemos, porque proporciona entonces información importante y nuevamente previa a que pudiera haber algún tipo de afectación.
¿no? Entonces, dirección sabe cuál es el nivel de riesgo. Aquí va involucrado temas de análisis de riesgo, apetito, la parte de la superficie de ataque, pero todo ello, junto con nuestro análisis de brecha, se puede ir reduciendo, ¿no? O bueno, otra forma de decirlo, mientras más información yo tenga al respecto, más fácil va a ser tomar decisiones con respecto entonces a mi organización, ¿sí? Y bueno, con ese tema entonces cerramos nuestra presentación. No sé, Marlene, si tenemos algunas preguntitas por ahí. Muchas gracias, Ángel. Eh, no tengo preguntas abiertas. Vamos a dar un par de minutitos para ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Mientras tanto, les recuerdo, en el chat normal les pusimos los enlaces para que nos sigan en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Constantemente estamos compartiendo información que puede serles de gran valor em, para su vida diaria. También tenemos ahí una sección en el portal que es un blog y tiene varios artículos que seguramente les pueden ayudar mucho. Y también les pusimos por ahí el enlace para que se registren a nuestro próximo curso, Introducción a los riesgos en inteligencia artificial. Entonces, denle clic, regístrense, no se pierdan esta gran oportunidad. Muy bien, pues no, Ángel, parece que no tenemos. Ah, sí, aquí aparece una ya. Miguel Ángel nos pregunta, ¿qué beneficio o valor puede dar que el equipo interno de auditoría complemente los ejercicios que realizan las áreas de seguridad en información y sistemas? Ok, es súper importante porque ahorita mencionaba un poquito durante la sesión que no solamente la parte de TI, por ejemplo, está involucrada o la parte estratégica, sino también la parte operativa, ¿no? Y muchas veces estas áreas de auditoría o de las GRC que están como, entre comillas, más de moda o que se han ampliado más, de gobierno, riesgo y cumplimiento, tienen también un alcance mucho más completo de la organización, porque muchas veces estos auditores ven parte operativa precisamente y cumplimiento de diferentes estándares o regulaciones. Entonces, como lo veíamos en la tablita, con la parte interna, la parte de consultoría externa o la parte híbrida, aquí estaríamos trabajando con TI o seguridad, más la parte operativa que auditoría nos pueda dar de información, ¿no? Entonces, como les decía, mientras más información, mucho más fácil tomar decisiones, ¿no? O sea, son decisiones con conocimiento. Perfecto, muchas gracias, Ángel. También nos pregunta Roberto Rivera, en análisis de brechas, por lo que entendí, es dependiendo del contexto, si vas a iniciar un proyecto de implementación de un framework o si vas a certificarte, que podría ser una revisión previa, ¿cierto? O sea, quiere saber si eso fue lo que le entendió, quiere saber si es correcto. Sí, es parte de, porque decíamos que puede haber varios momentos en los cuales utilizar nuestro análisis de riesgo, ¿no? De los más sencillos son esto que mencionas. Me voy a certificar con la parte de 27001, voy tal vez a tener una auditoría o revisión de PCI, hago un análisis de brecha, identifico qué está bien y qué está mal dentro de la organización y hacia dónde voy, ¿no? O sea, lo decíamos, ¿no? El estado meta o deseado, eso puede ocurrir, ¿no? Pero decíamos también que el seguimiento continuo, como parte de estas auditorías, también puede estar presente. Entonces, yo ya estoy certificado, pero cada 6 meses reviso que todo esté bien, ¿no? O sea, en el ejemplo que yo les ponía, pudiera ser que todos están implementados y mi estado deseado es mantenerlos con todo. Entonces, es parte de, pero hay otros momentos en los que podemos usarlos. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Nos pregunta Rogelio Moro, ¿alguna sugerencia que le puedas dar para tener un preview de qué tan vulnerable es internamente o se puede ser internamente sin llegar a realizar un pentesting? Ok, está como difícil un poquito, pero a ver, esa parte, por ejemplo, del pen testing, aunque ahorita no fue como el foco, generalmente va más hacia la parte técnica, ¿no? O sea, los controles más tecnológicos, lo que ya está implementado, pero recuerden que también tenemos la parte documental.
Entonces, si nos queremos saltar por temas de recursos o de tiempo, quizás esa parte de pentest, podemos hacer ese análisis a nivel documental, ¿no? Muchas veces trabajamos a nivel documental porque es relativamente más rápido y nos puede dar foco de qué políticas, qué controles existen o deberían existir implementados, aunque no validamos su efectividad, ¿no? Porque esa efectividad, precisamente, el análisis de riesgos o prueba de penetración también nos lo puede decir, ¿no? Ok, sí tenías tal control, pero no fue efectivo. O tienes tal control y sí fue efectivo. Entonces, parte documental nos puede ayudar. Tampoco significa que esté mal. Otra vez, depende del contexto, de la organización, cuál tomo. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Nos pregunta Jaime Adrián García, ¿en qué etapa de una certificación ISO 27001 entra el análisis? Generalmente, sí, eso es ya lo final, generalmente lo hacemos previo a la implementación, ¿no? Es decir, como parte de una especie de diagnóstico, es lo que generalmente nosotros trabajamos para poder saber con qué vamos a trabajar precisamente después, ¿no? Es decir, yo llego con la empresa X, no la conozco, para conocerla entonces, les decía, ¿no? Veo misión, visión, objetivos, por qué quieren certificarse, qué procedimientos, controles tienen. Entonces, como ese, entre comillas, diagnóstico, ahí lo hacemos antes de, y nuestra etapa final o estado deseado es certificarnos, ¿no? Cumplir con todo, se pudiera decir. Entonces, lo haríamos sobre todo al inicio de, pero como parte también de un seguimiento, podemos hacerlo precisamente antes de literalmente certificarnos, ¿no? O sea, faltanos un mes para nuestra entrevista de certificación, auditoría de certificación, perdón. Puedo repetirlo para corroborar, ¿no? Hacer una especie de corroboración de que lo que salía en mi análisis de brecha inicial tipo diagnóstico sí se cumplió. ¿Sale? Perfecto, Ángel, muchas gracias. Nos pregunta también Guillermina Mesa, ¿cómo se integra el análisis de riesgos o de riesgo al análisis de brechas? Ok, eso es lo que decíamos de parte también de conocimiento previo, ¿sale? Les hablaba del BIA, el análisis de impacto a negocios, de los AR, que son estos de riesgos, pudiera ser también resultados de auditorías previas que pudiéramos haber tenido. Entonces, todo eso me da información de mi estado actual, ¿sale? De lo que decíamos. Tuve quizás este riesgo por aquí, ya lo corregí. Ok, en mi análisis de brecha entonces yo ya sé que aunque había riesgos, ahora ya se está cumpliendo en mi estado actual. No recuerden que para el estado actual buscamos conocer a nuestra organización y eso se hace con documentación, políticas que incluyen precisamente ese análisis de riesgo que nos preguntan. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Parece que son todas las preguntas que tenemos de momento. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles nuevamente. No sé si tengas algún comentario final, algún comentario de cierre. Simplemente agradecerles por el tiempo que nos prestaron y esperamos verlos próximamente en algún otro webinar o en algún curso. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel. Sí, gracias por tu tiempo y conocimientos compartidos. Igual, no me resta más que agradecerles a todos por su participación. No olviden seguirnos en redes sociales como Global Links México para conocer nuestros próximos eventos. Nuevamente, gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego, nos vemos en el siguiente.